Hola de nuevo a todos. Bueno, en este vídeo de hoy quiero hablaros de un libro que es relativamente corto y que es de Tolstói. Se llama La confesión. Es un libro, es un ensayo filosófico, porque Tolstói, aparte de grandes obras como Ana Karenina, Guerra y Paz y La muerte de Iván Ilich, bueno, y otras obras que han sido cumbres de la literatura mundial, pues también escribía cuentos y también ensayos filosóficos. Y este de La confesión, pues es un libro que, a ver, es autobiográfico, ¿vale? Y está escrito al final de su vida, en el ocaso de su vida. Es una reflexión de todo su pensamiento. Digamos que es se abre a los demás, es la intimidad de Tolstói reflejada en esta obra. A mí me gusta mucho esta, a ver, quería leer esta, a ver, la razón fundamental por la que quería leer yo este libro es porque estoy leyendo varios libros de Tolstói que me gusta mucho, que es que, a ver, a veces cuando lees escenas de sus libros, lo que me gusta mucho es que a veces expresa una dulzura muy especial en descripciones, personajes, ideas que tiene sobre la vida, no sé, expresa como una dulzura, transmite una dulzura que a mí me cautiva eso. Y bueno, y lo que también veo en que en muchos libros pues coinciden muchas temáticas muy parecidas. Muchas veces habla pues sobre la vida rural, los campesinos, la vida sencilla. En contraste pues habla, salen escenas o ambientes de la aristocracia, vida social más alta. Pues saca las temáticas de como vicios, adulterio, juego, luego pues la vida ociosa y en contraste pues la vida más sencilla, la vida ordenada, la vida virtuosa, y son como que luego la religión, temáticas que en todos los libros se van repitiendo, ¿no? Entonces, claro, yo quería conocer al autor, qué es lo que le lleva un poco a siempre sacar estas temáticas, que la verdad es que me gusta mucho, y por eso, entonces quería conocerlo mejor. Entonces, el libro de La confesión es un libro que profundiza más en él, y entonces te hace un poco entender por qué siempre saca estas temáticas. Porque, a ver, León Tolstói pues tuvo una crisis, digamos, existencial. Y entonces él es verdad que escribió grandes obras como las que he mencionado, y fue una persona, bueno, ganó mucho, o sea, nadó en la riqueza, fue famosísimo, fue una figura, vamos, de referencia mundial. En su país ya ni te digo, en Rusia. Pero habiéndolo tenido todo como lo tenía, porque él llegó a ya tenerlo todo, su familia, sus hijos, la riqueza, la fama, era una figura, pero aún así él llegó a un punto que se sentía como vacío, como que su vida no tenía sentido, y esto le afectó muchísimo. Era una persona que empezó, así como él tenía la facilidad de enseguida disfrutar de la vida y escribir sus obras y vivir la vida y no pensar, o sea, de una manera tan sencilla y natural le venía ese disfrute de la vida porque sí, pues le pasó lo contrario en una época de su vida, que le entró ganas hasta de llegar al suicidio. ¿Y cómo le llegó esta forma? Pues de la misma forma tan natural como que amaba la vida de forma natural antes, pues le vino de una forma natural ese deseo del suicidio. Entonces en esta obra, en este libro, lo que trata es cómo evoluciona su aspecto espiritual desde la adolescencia hasta la madurez.
Y aquí nos cuenta, o sea, nos relata un poco paso a paso cómo va enfocando todo este proceso. Porque eso, lo que es que él llega a la cúspide de su vida y siente que no tiene nada sentido. Que es, ya lo digo, de una manera natural le llega todo esto. Y entonces él lo que trata, y además es una fuerza muy poderosa que siente que le empuja a buscar la verdad, de la razón por la que vivimos. Y es una fuerza que no le deja en paz, o sea, tiene desazón, tiene angustia existencial porque necesita saberlo. Y esto le provoca, no lo deja dormir, no lo deja descansar. Y entonces esto es la fuerza, una fuerza que no sabe de dónde le viene, que le empuja a suicidarse, porque él dice, esto es una frase que él menciona, dice, mi vida es una broma estúpida y cruel que alguien me ha gastado. Es que la ve así. Cualquiera diría, pero ¿qué está diciendo este hombre? Tiene de todo. Pues él internamente se siente así. Entonces, pues él empieza empieza con un furor y una intensidad a leer en otros eruditos como él, a descubrir cuál es la verdadera razón de la vida. Empieza a buscar en la ciencia, en la filosofía, porque él empieza a describir el proceso desde su adolescencia, porque de niñez sí que creía, era creyente, pero luego ya llegar a la adolescencia dejó de creer, o sea, adolescencia, juventud, pues ya dejó de creer en Dios, pues porque alguien se le habría dicho que Dios no existe, o porque se movían los ambientes de eruditos, de gente racionalista, muy inteligente, muy intelectual, pues que se movían esos ambientes que le influyeron y dejó de creer. Pero llega un momento en su vida pues que esta fuerza le empuja a pensar que tiene que haber algo más, que la vida no puede ser un absurdo. Empieza a leer a Kant, empieza a leer a Schopenhauer, empieza a leer Buda, y así todo el rato. O sea, empieza a ir a toda la sabiduría de la historia, de todos los grandes, a Salomón, la sabiduría de Salomón, Epicuro. Y así, pues va siguiendo el rastro de estas personas que consideraba sabios o que se consideraban sabios. Pues eso, Salomón, Schopenhauer, pues nada, la vida pues para ellos era un sinsentido y ya está. Pero bueno, era la cosa que estábamos aquí, pero que la vida no tenía ningún sentido. O Epicuro, vale, pues sí, la vida no tiene sentido, pero bueno, tienes que disfrutar de las cosas buenas que te ofrece la vida. Y entonces al final pues no descubría, no podía descansar y se pasaba el tiempo y los años así. A partir de los 50 años, ya después de escribir, ya había escrito sus grandes obras y tal, le vino una crisis existencial muy grande en este sentido. Y luego ya pues esta obra pues ya la escribe más adelante y ya describe cómo fue un poco él encontrando un poco la paz interior, porque llegó un momento que la perdió totalmente. Y bueno, y nada, y entonces eso, lo que veía, o sea, él observaba a la gente de su clase social, de clase alta, un bienestar y o sea, una vida social, pues que una posición que está muy bien y en teoría pues tenían que ser felices porque lo tenían todo. Pero bueno, pues las conclusiones que sacaba de la gente de su clase pues era que la gente, o sea, estaba la ignorancia, eran de la clase de personas que no sabían, o sea, que no sabían en el sentido que no sabían que la vida en sí era un mal, un absurdo. O sea, para él era cierto que la vida era un mal y un absurdo. Eso era algo cierto para él. Entonces él clasificaba a la gente, un grupo, en los ignorantes, que eran los que no sabían este hecho. Entonces vivían pues sin plantearse nada.
Luego estaban, pues, otra vía que sería el epicureísmo, perdón. Pues lo que había dicho yo, que era los que sí que aprovechaban todas las cosas buenas que le ofrecía la vida, aunque sabían que la vida no tenía ningún sentido. Luego estaba otro grupo que él los consideraba como la fuerza y la energía. O sea, la fuerza y la energía para él eran aquellos que eran llenos de coraje, valientes, pero no para vivir, o sea, no para vivir, sino para ser capaces de destruir la vida. O sea, las personas que entendían que la vida era un sinsentido, entonces eran capaces de acabar con ella, con la vida, que era el mal, o sea, suicidarse. Esos eran los, para él, la conclusión era que estos eran los valientes. Y luego estaban otro camino de aquellos que seguían el camino de la debilidad. O sea, aquellos que sí que sabían la verdad de la vida, que la vida era un sinsentido, pero que no hacían nada, no se veían capaces de tomar la decisión de acabar con la vida. Entonces lo único que hacían es seguir, pero sufriendo, porque como sufriendo sabiendo que esto era un sinsentido, pero no les quedaba otra opción. Entonces él se consideraba en este grupo, en los de la vida, los del camino, los que pertenecían al grupo de los débiles. Él se consideraba a esto. Pero él seguía buscando, o sea, no se conformaba. No se conformaba para nada. Y él veía que estos eran los únicos caminos que podían seguir los de su clase social, la clase acomodada. Hasta ahí. Pero ya digo que él seguía buscando y seguía buscando. Entonces él descubrió un quinto camino que no lo había considerado, pero empezó a fijarse en ello. Ya no se fijaba en los grandes sabios, en los grandes filósofos, se empezó a fijar en la gente sencilla. Porque la gente sencilla se dio cuenta que tenía una característica muy diferente. Por ejemplo, los que seguían el camino del epicureísmo, estos, pues, bueno, sabían que la vida era un mal, pero bueno, disfrutaban de ella porque aprovechaban las cosas buenas que tenía, los placeres, las cosas buenas que les llegaban, las aprovechaban y para ellos era así la manera, ya que era un mal, aprovechar la vida. ¿Qué pasaba con la gente sencilla? La gente sencilla, en ellos había descubierto la fuerza de la vida, la fuerza de vivir. ¿Por qué? Porque veía que aunque ellos, estas personas, aunque vivieran en malas condiciones, en penurias, en pobreza y siendo tan humildes, estas personas tenían una fuerza especial para vivir. Y entonces él le entraba curiosidad de saber qué era esa fuerza, qué era aquello, que no solamente lo veía en estas personas humildes del campo o de personas pobres, lo veía, se daba cuenta que esto venía ya de lejos, de tradición, de antepasados, y siempre había sido así, y mucha humanidad había vivido así, y era una fuerza vital que les empujaba a seguir viviendo. ¿Cuál era la clave? La fe. La fe. La fe. Había descubierto que la fuerza de la vida se encontraba en la gente sencilla y en la fe que tenían, porque eran personas creyentes. Entonces, claro, descubrir esto para él se le abrió el mundo. Entonces dejó ya de sentir quería sentir él lo mismo que estas personas. Entonces, pues, entonces empezó pues, a leer sobre todas las religiones, a acudir a todos los ritos, a todos los sacramentos, que al mismo tiempo él también como que a veces no se lo acababa de creer. Pero sin embargo, aunque no se le acabara de creer, sí que empezó a comprender que había un Dios y que ya no era tan importante el tema de por ejemplo, de las formalidades o los rituales, porque podrían ser vacíos y superficiales, porque lo estaba observando en mucha jerarquía de la Iglesia, que él muchas veces notaba que estas personas así de jerarquías, en realidad, él sentía que
que no tenían ese ingrediente, que muchos ni tenían esa fe. Pero bueno, seguían las formalidades, las costumbres y ya está. Sin embargo, en el pueblo llano, en los sencillos, sí que encontraba la fe, que es el ingrediente que él buscaba. Entonces, pues él también se dio cuenta, porque empezó a mirar muchas religiones, las comparaba unas con otras y tal. Y entonces se dio cuenta que, llegó a la conclusión de que pecaban todas de una gran soberbia, que en realidad les faltaba caridad. ¿Por qué? Porque entre ellas mismas que difundían mensajes cristianos, entre ellas mismas el mensaje cristiano estaba en mucha contradicción con la caridad. O sea, que estas religiones, los mensajes cristianos estaban, que era la caridad fundamental, el mensaje más importante, el amor al prójimo y la caridad, pues se contradecían mucho con lo que hacían, porque veía en estas religiones el gran pecado de ellas, según él, o sea, lo que parecía era la gran soberbia, porque cada una se creía tener la verdad suprema sobre las otras, y a las otras las veía inferiores. Entonces, claro, esto pues ya él empezó, pues que ya se dio cuenta que esto no era tampoco seguir una religión exactamente. Pero bueno, descubrió eso. Al fin y al cabo, lo importante era la fe y Dios, y ser un buen cristiano. Y las gentes sencillas eran así. Y esto es lo que estos descubrimientos cambiaron su vida, su actitud. Le hizo una transformación muy profunda en él y todo. Y bueno, y este libro es un poco, pues, este proceso de cómo llega, hace muchos diálogos consigo mismo sobre este pensamiento, y lo comparte todo con el lector. Entonces, si queréis conocer un poco este conflicto interior de Tolstói y cómo llega y qué manera de pensar tenía, su pensamiento más profundo, uno de los libros que podéis leer es La Confesión, que no es muy largo, es rápido de leer, sencillo. Bueno, amigos, pues nada, espero que os animéis, y si queréis comentar algo, comentáis. Vale, adiós.